Continúan las reacciones por el otorgamiento de la licencia de construcción del proyecto Tía María a la minera Southern Copper. Como sabemos, el estudio de impacto ambiental estaba por vencer en agosto. La minera se ha comprometido firmemente a no iniciar el proyecto hasta conseguir la licencia social, hasta que las aguas literalmente pues estén calmadas. Hay autoridades, incluso como el gobernador regional de Arequipa, que ha emplazado al presidente Martín Vizcarra a trasladarse, lo ha llamado incluso traidor en un momento por el Facebook. El propio Vizcarra ha dicho hoy que el gobierno está dispuesto al diálogo. Como hemos visto en el Congreso también hay opiniones divididas, sobre todo con oposición, diría, de las bancadas de izquierda. No hemos visto oposición marcada mucho más allá. Y precisamente para conversar de lo que se viene con el proyecto Tía María, está con nosotros el primer ministro Salvador del Solar, a quien le damos la bienvenida. Ministro. Enrique, buenas noches. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Bueno, lo primero, ¿cómo va a proceder el gobierno frente ya a esta decisión tomada y por supuesto al anuncio de Southern de, sobre todo se ha dicho, tender los puentes, los escenarios de diálogo con el apoyo del Ejecutivo? ¿En qué se va a basar este apoyo del Ejecutivo, por favor? Somos un Ejecutivo claramente comprometido con el diálogo. Creo que lo hemos venido demostrando en repetidas ocasiones. Cuando recién nos tocó asumir esta gestión, el tema tenía que ver con Fuerabamba. A lo largo de las semanas más recientes estamos avanzando en un proceso muy fructífero de diálogo en la reforma política. Y incluso en el caso del proyecto Tía María, solo semanas atrás el propio gobernador de Arequipa le pidió al presidente una mesa de diálogo. El presidente accedió. Lo que el gobernador le pidió al presidente, en presencia de dos congresistas de la región Arequipa, Sergio Dávila y Ana María Choquehuanca, fue que él mismo fuera. El presidente dijo: siempre estoy dispuesto, quizá no en un momento inicial, pero incluso ofreció que podría ir yo como presidente del Consejo de Ministros. Eso salió en los medios, fue absolutamente público. Poco tiempo después, el propio gobernador de Arequipa y alcaldes de la provincia de Islay, de diferentes distritos, dijeron que no querían ningún tipo de diálogo, que se oponían a toda forma de diálogo. Entonces, siguiendo el trámite administrativo, el Ministerio de Energía y Minas otorgó una licencia de construcción, pero dejando muy en claro a lo largo de las últimas semanas a la empresa de que hay que tener muy en cuenta el contexto en el que esto sucede. Tía María es un proyecto minero que tiene historia, que no está saliendo de la nada, ha enfrentado dificultades muy serias antes, de forma que la empresa se ha comprometido públicamente a no construir. Es decir, en este momento, ¿qué es lo que está claro? Que la empresa ha cumplido un trámite administrativo, que el Estado, el gobierno, respetuoso del Estado de Derecho, otorga un permiso que se ha ganado cumpliendo los requisitos, pero queda muy claro que la empresa tiene un compromiso de no construir mientras el ambiente, el contexto, no sea propicio, no sea favorable. ¿Cómo se convierte en favorable? A través del diálogo. ¿Qué daño le puede hacer el diálogo a cualquier parte interesada? Ninguno. Entonces, entendemos que hay una oposición en ciertos sectores de la provincia de Islay, entendemos que hay una oposición en el Valle del Tambo, en sus autoridades, y creemos que el derecho a manifestar esa oposición, incluso el derecho a la protesta, es absolutamente legítimo. Ahora, tenemos que buscar el momento en el que esto dé paso al diálogo, porque el diálogo no hace daño y permitirá que toda inquietud, toda crítica, todo temor pueda ser esclarecido. En lo inmediato, y para luego entrar al detalle del proyecto, es decir, pero en lo inmediato se está anunciando posibilidad de paros y demás, ¿el Ejecutivo va a plantear un puente específico ya para estos días o va a esperar que de alguna manera esta primera reacción vaya calmándose? En realidad no hay ninguna prisa, nadie está presionando por este gobierno. Me parece que, con todo respeto, que se equivocan las personas que salen a decir no se nos va a imponer un proyecto minero. No somos un gobierno que impone las cosas, lo dije comenzando esta conversación, somos un gobierno que escucha, que dialoga, que sopesa. En este caso mantenemos esa disposición. Si hay un ánimo de manifestar la oposición al proyecto, son libres de manifestarlo, por supuesto que sí. Entendemos que tienen una serie de razones para estar así. No nos parece irracional que haya oposición. Lo que creemos es que tenemos que dar paso pronto a un espacio de conversación. El nuevo estudio de impacto ambiental que estaba por vencer en agosto, según Tía María, había contestado y subsanado todas las observaciones, incluso en el caso de la UNOPS, ¿no? Que estamos hablando de un organismo internacional.
La discusión sobre Tía María se centró, por supuesto, como suele ocurrir con estos proyectos, con el uso del agua. Entonces, en esta nueva, digamos, presentación, estamos hablando de una planta desalinizadora. O sea, ya no estamos hablando que se usaría agua del Tambo, ¿no? Del Valle del Tambo, sino que sencillamente sería agua del mar. Que, bueno, ellos explican, hay toda una explicación técnica de cómo incluso esta se reciclaría y demás. Eso es vital, ¿no? Para que se entienda, primero, que no se va a utilizar el agua que de alguna manera pues podría afectar a los agricultores del Valle del Tambo. Se va a publicitar, por supuesto, esta parte de la propuesta. Esto ya es público, pero al mismo tiempo no tenemos que olvidar que todo esto sucede en un contexto más amplio, que es el contexto del desarrollo no solo del Valle del Tambo, sino de toda la provincia de Islay, de la propia región Arequipa. Pero cuando hablamos de la provincia de Islay, tenemos que tener en cuenta que esta es una provincia que fundamenta su desarrollo en la actividad agrícola, también en la actividad pesquera, también en el turismo. Como parte del desarrollo de esta provincia, existe este proyecto minero que puede ser un motor adicional de desarrollo. Si me permite que lo interrumpa ahí, porque hay números interesantes, ¿no? Había, hablando del 2017, ¿no? Arequipa habría recibido por regalías y canon minero 400 millones de soles en vez de los 127 millones que recibió. El gobierno nacional habría recibido 215 millones adicionales en impuesto a la renta, ¿no? Entonces estamos hablando de cifras, y esto por supuesto pues se repite año tras año. El beneficio para Arequipa es, al menos en estos números, gigantesco. O sea, yo creo que es bastante claro que un proyecto como este puede sumar al desarrollo de la región y al desarrollo de la provincia de Islay. Sin embargo, creo que es absolutamente legítimo que haya inquietudes por parte de la ciudadanía en el Valle del Tambo. Tenemos que darnos la oportunidad para esclarecer estas inquietudes. Pero además, el Estado, independientemente del proyecto de Tía María, yo he participado de una reunión importante, larga, hace varias semanas en PCM, con el alcalde provincial de Islay, con los alcaldes de casi todos los distritos de la provincia. ¿Cómo está ese ambiente allí? Para hablar ahí, el ambiente era un ambiente donde se manifestaba preocupación por el proyecto, pero nuestra conversación central no giró en torno al proyecto, sino en torno a cuáles son los déficits de servicios básicos, cómo hacemos para potenciar desde la agricultura el desarrollo del valle. Y ahí vuelvo a tu pregunta anterior, Enrique, respecto del tema del agua. El valle está esperando un reforzamiento hídrico. En algún momento, ahora tenemos un problema judicial entre el gobierno regional de Puno por el tema de Paltiture, pero existen otras opciones que se están trabajando para que pueda ampliarse la frontera agrícola del propio Valle del Tambo. Se está trabajando en eso con total independencia y se va a seguir trabajando en eso con total independencia del proyecto. Es una responsabilidad del Estado, básicamente. Es una responsabilidad del Estado trabajar como un solo ejecutivo, desde el gobierno nacional hasta los gobiernos locales, pasando por el propio gobierno regional, para que el desarrollo de la región, de esta provincia de Islay y del Valle, se apuntale con los elementos principales que tienen turismo, pesca y, por supuesto, agricultura. El proceso de socialización de este proyecto evidentemente debería pasar por ahí, es decir, por darles las facilidades, porque claro, el compromiso de Southern con respecto a las actividades productivas agrícolas, bueno, ellos hablan de un programa de apoyo al riego, hablan de la mejora de la producción de arroz, que es muy importante también, ¿no? en el Tambo, capacitación técnica, digamos, ese es el tema de la iniciativa privada. Pero eso tiene que ir acompañado entonces de una resolución del Estado mucho más, clara con respecto a lo que usted está describiendo. El compromiso del gobierno existe y es un compromiso, como te comentaba, en el que ya hemos venido trabajando con independencia del proyecto minero. Tenemos que seguir trabajando en eso. Y entendemos que la empresa ha manifestado en más de una ocasión su voluntad de apoyar el desarrollo de la provincia, pero realmente nos parece que en este momento lo que tenemos que hacer es escuchar. Y escuchar a una ciudadanía en el Valle del Tambo que manifiesta, al menos un sector significativo, vocal de esta ciudadanía, que manifiesta su oposición. Y lo ha manifestado en el 2015, lo ha manifestado en el 2011 y lo ha manifestado antes. Yo creo que es muy importante escuchar. Nosotros somos un gobierno que escucha, como decía al principio, que dialoga, pero la única manera de poder dialogar es escuchar primero. Hemos estado dispuestos a escuchar, seguimos dispuestos a escuchar y a trabajar conjuntamente con las autoridades del Valle y de la provincia una visión de desarrollo. A esta visión de desarrollo, el Valle tiene la oportunidad de sumar el proyecto Tía María. Tiene la oportunidad antes de evaluar
de escuchar, de hacerse escuchar también. Nos preocupa esto, nos preocupa el agua. Entonces volvemos al tema del agua que tú decías. Efectivamente, la empresa, escuchando la problemática respecto del agua, ha decidido obtener el agua del mar, desalinizarla y trasladarla sin atravesar el valle, lejos del valle, para llegar hasta donde estaría digamos, la mina, para no molestar. Entonces, creo que hay un esfuerzo importante que reconocer de la propia empresa, pero el momento en el que estamos es un momento en el que hay ansiedad, hay justificación para esa ansiedad. Creo que tenemos que permitir que se manifieste esa ansiedad de manera pacífica, ordenada, democrática, y luego de eso tenemos que comenzar a escucharnos, que es la manera democrática de salir adelante. ¿Qué tan proclives los sectores que se oponen con justa razón, como usted dice, porque efectivamente pues es un valle tradicionalmente agrícola y demás? ¿Qué tan proclive es la situación a caer en manos, digamos, de un debate donde el tema se polarice y se radicalice? Este proyecto tiene 6 fallecidos, me parece ya. Es un proyecto que ha tenido momentos de conflicto muy marcados y es muy difícil poder centrar este debate cuando efectivamente es capturado por alguno de los extremos. Es muy interesante lo que usted plantea de un momento casi de terapia social y de catarsis, de poder escuchar. Pero cómo evitar que de alguna manera los sectores radicales capturen esa discusión. Yo creo que en la democracia hay espacio para todos los sectores, incluidos los sectores que puedan tener posiciones más extremas que la de los otros. Lo importante en democracia es que todos los sectores puedan ser escuchados, no que haya un acaparamiento de la conversación solamente por algunos sectores. Si hay sectores que tienen una posición de oposición extrema al proyecto, tienen todo el derecho de manifestarla. Lo importante es que los ciudadanos y principalmente las autoridades, partiendo por las autoridades locales y llegando hasta las nacionales, generemos el espacio para escucharnos. Hay razones para tener temor. No ha habido actividad minera antes en este valle. Por lo tanto, es absolutamente comprensible que haya cierto temor. Es un valle eminentemente agrícola. ¿Quiere eso decir? Una mina de tajo abierto, además, a pesar de que no está precisamente en la zona agrícola, y que está a una distancia, de tajo abierto. ¿No? Pero entonces, número uno, creo, es razonable que pueda haber preocupaciones. Hay que escucharlas. Hay que escuchar también a la empresa. ¿Qué respuestas tiene a las inquietudes que hay? Entonces, no estamos hablando de ninguna imposición de proyecto, como algunas personas han dicho, me parece, de manera incorrecta. Eso no es exacto, no hay ninguna imposición. Se ha seguido un procedimiento administrativo, se ha cumplido, está el trámite acompañado de una declaración pública de la empresa, un compromiso de no construir si no existe el clima propicio para ello. Trabajemos en la generación de ese clima y para generarlo, número uno, escucharnos, respetarnos. Es muy importante que se sepa, acá no hay imposición. Queremos que los ciudadanos del Valle del Tambo manifiesten su opinión y tenemos que entre todos colaborar en conseguir un clima de diálogo y de conversación. Vamos a ir a una pausa, pero contésteme antes. ¿Tiene usted fecha para ir a Arequipa todavía? No, no tenemos una fecha todavía. En algún momento, como mencionábamos, los alcaldes de la zona rechazaron cualquier... No quisieron diálogo. Nosotros, como dijo el presidente ahora más temprano, siempre estamos dispuestos al diálogo. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con Salvador del Solar. No se muevan. El primer ministro Salvador del Solar. Es compleja siempre la relación, conversábamos, entre la minería y la población en un país como este, con las diferencias, con las brechas, con la relación que tienen muchas veces las comunidades más directamente afectadas por la minería. No siempre ha sido una buena historia. Y no siempre incluso la relación del propio proyecto ha sido buena. Está el tema pues de las lentejas, está más recientemente el tema, incluso una comparación cuasi genética con la cuna de Abimael Guzmán, en fin, gafés, por decirlo, ¿no?, de la manera más diplomática, que complican también esa relación. ¿Cómo ven adelante la construcción de una posible convivencia virtuosa entre el proyecto y la población? ¿Es eso posible? Tenemos la convicción de que es posible, pero todo es posible, insisto, a través del diálogo, porque generalmente cuando se instala una desconfianza profunda, y este es uno de esos casos, tenemos que hacer que desaparezca toda sensación de que hay una imposición. Creemos que, a diferencia de oportunidades anteriores, estamos hablando de un gobierno que ha dado muestras ya de diálogo en otros ámbitos, en otras partes de nuestro territorio, y al mismo tiempo un gobierno que ha intercedido claramente para decir, miren, acá hay un proceso administrativo que se cumple, pero necesitamos un compromiso muy claro,
porque las cosas no se imponen, las cosas se dialogan. ¿Qué le ha mostrado la experiencia de las Bambas, por ejemplo? Que hay críticos que también te dicen, oye, vas cediendo, y en realidad cuando hablas del corredor minero puedes hablar de incontables comunidades que te van a ir bloqueando la carretera, y eso va a ser inviable el proceso de inversiones en el país. ¿Qué responde ahí? Muchas maneras de ver las cosas, donde algunas personas pueden decir que se está cediendo. Nosotros tenemos la convicción de que estamos construyendo confianza. Estamos avanzando, estamos permitiendo en un proceso que ya acumula una cantidad de semanas y ya supera los 3 meses, identificando de manera conjunta prioridades, problemas. Hay problemas de discusión que han pasado ahora a un ámbito tangencial y hemos construido junto con las comunidades de diferentes provincias entre Apurímac y Cusco un plan de desarrollo que es ahora el centro de la conversación. Es muy interesante. Ya no estamos hablando de un fondo en particular y del problema entre una comunidad y una empresa. Estamos hablando con 4 provincias diferentes de un plan de desarrollo que está eligiendo prioridades, que está estableciendo presupuestos y que está permitiendo que las autoridades locales, que en algunos casos no pueden ni siquiera participar en la discusión y en el debate, porque se hablaba directamente con comuneros que no se sentían representados por sus autoridades locales, ahora sean parte de la conversación. Estamos institucionalizando el diálogo. ¿Es igual de optimista con un caso como el del oleoducto, que también está muy en la noticia ahora mismo? Y en la noticia en realidad estamos hablando de, me parece que son 63 acciones de sabotaje desde el año 2014, y la población también se pregunta, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo reaccionar frente a una población que en muchos casos es, lamentablemente, o miembros de ella son los que realizan pues tajos que contaminan el Marañón como lo están haciendo, y al mismo tiempo no se permite que entren los trabajos técnicos a reparar? ¿Qué hacer en una situación como esta? ¿Cómo ve esa perspectiva? Soy muy optimista respecto de la mirada que no busca resolver un conflicto concreto, sino resolver la raíz de múltiples conflictos. Por lo general, eso es lo que ocurre en este tipo de escenarios. Cada nuevo capítulo, cada nuevo episodio, al final es una reedición con alguna pequeña variación del mismo problema. Ese problema tiene que ver con ausencia del Estado, ese problema tiene que ver con poblaciones que se han sentido largamente postergadas, y una vez más tiene que ver con una desconfianza que ha crecido en el tiempo. Lo que conversábamos hace un momento del corredor minero en Apurímac y Cusco demuestra que el diálogo efectivamente es capaz de ir generando confianza suficiente. Lo que tenemos que hacer es volver a generarla, tener algunas señales tempranas, prontas, de que hay cosas que están cambiando, y entonces comienza a generarse la credibilidad de un horizonte temporal más largo. Lo que estamos trabajando respecto de las comunidades adyacentes y cercanas a la zona de influencia del oleoducto es una mirada que busca resolver los problemas desde la raíz y que necesita generar un poco más de confianza que veníamos generando. Creemos que lo que ha ocurrido ahora es un impasse que confiamos va a ser revertido para poder instalar este diálogo grande que va a traer desarrollo. Cuando la Sociedad Peruana de Hidrocarburos entonces emite este comunicado donde le pide al gobierno, digamos, mano dura, en realidad lo que está pidiendo, ¿no? que utilice las soluciones que la ley le permite, ¿usted respondería entonces de otra manera? Nosotros creemos que hay que defender el Estado de Derecho, hay que defender la estabilidad y la seguridad y la predictibilidad jurídicas. Por supuesto que sí, pero la mirada nuestra es, ¿estamos solucionando el problema de raíz? ¿Sí o no? Esa es la pregunta clave. Y respecto de esa pregunta es que tenemos nuestras acciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ofrecer una mirada en conjunto, que es la que venimos trabajando, de manera conjunta, más allá de que también algunas fricciones a veces entre dirigentes terminan desestabilizando el diálogo. Nosotros, ¿cómo vemos eso? Como un episodio. Cuando estamos, como lo estamos, enfocados en un objetivo en el que confiamos, nada nos distrae. Tenemos que resolver el problema inmediato, pero seguimos trabajando en la solución de largo plazo. Confiamos en que el gobierno del presidente Vizcarra, como en otras cosas, como en la reforma política, por ejemplo, está sentando bases para que el Bicentenario estemos mejor y nos hayamos acercado a la solución de varios problemas desde la raíz. De eso le iba a hablar, porque claro, estamos hablando de estas situaciones tan complejas, ¿no? Como usted señala, tan profundas, que vienen de una falta de confianza que retrocede a décadas, de repente siglos, si queremos, ¿no?, irnos hacia atrás, pero claro, de ahí uno viene al Congreso y ahí también el ducto de la democracia, muchos dicen que lo están chaveteando por acá, por allá, ¿no? No hablemos pues de la confianza. Parece pues que esa discusión con esos apuses parecía, ¿no?, mucho más complicada, pero usted me está planteando que la reforma política va a salir al final.
¿Usted creo que está confiado que el 25 de julio vamos a tener una reforma política que le haga honor a la cuestión de confianza que usted planteó al Congreso y que por supuesto le fue otorgada? ¿O va a ser una cosa así también, así medio retaseada? Me parece que estamos yendo claramente en esa dirección. No es un trabajo fácil porque es un tema complejo, pero tenemos dictámenes aprobados ya en la Comisión de impedimentos para participar, que es uno de los temas puntuales que sometimos a confianza. Tenemos un dictamen respecto de inscripción y cancelación. Tenemos ya un dictamen sobre democracia interna. Hoy hemos tenido una muy buena discusión. ¿Conforme con la democracia interna, con este compromiso de que los partidos puedan hacer la elección con sus militantes en el 21? Los partidos creemos ya están instalados. que responde a la esencia y al espíritu de los proyectos de ley que presentamos y que recibieron la confianza. Lo que hace, y nos parece razonable, es que con un criterio de razonabilidad y de gradualidad, lo que dice es, tengamos una especie de estación intermedia, que los partidos hoy inscritos puedan apelar a una medida que existe hoy en la ley, pero que tiene que ser democracia interna, voto solo de los militantes, pero organizado, supervisado por las entidades electorales, y al 26, ya de manera definitiva, se instala lo que proponemos como reforma, como las normas vigentes. Creemos que va en esa dirección y ha habido una buena discusión hoy sobre el tema de paridad. Entiendo que en el pleno de mañana se va a plantear la reconsideración para que pueda volver a verse el tema de financiamiento, y sumando el tema de inmunidad habremos completado los proyectos de ley, los 6 proyectos que recibieron la confianza. Así que es un trabajo arduo. Yo reconozco además el esfuerzo que se está haciendo en la propia comisión. Más allá del debate que es absolutamente natural en democracia, estamos avanzando y creo que podemos confiar en que llegaremos al fin de la legislatura con la ratificación de lo que significó haber otorgado la confianza. Tenemos un último corte, pero quiero dejarlo con una última pregunta. ¿El fujimorismo, Fuerza Popular, perdón? Pero entonces vamos ya a despedir al... Volvamos después del corte. Vamos a volver después del corte rápidamente con la respuesta a lo que señala el fujimorismo, de que Keiko Fujimori es una perseguida política, que en el Perú prácticamente no hay democracia, eso es lo que están diciendo, e incluso anunciando recursos internacionales. Vamos a una última pausa, regresamos rapidito. En el minuto que nos queda, Salvador del Solar, el fujimorismo dice prácticamente que en el Perú no hay democracia ni separación de poderes. ¿Qué le responde? No, creo que es muy claro que somos un país que respeta el orden democrático y la separación de poderes. Y creemos que no hay presos políticos en nuestro país. Lo que tenemos es un proceso de lucha frontal contra la corrupción, contra la impunidad, que en realidad es el principal problema, porque la corrupción es un problema, pero si hay justicia, lo está resolviendo. Si hay corrupción y hay impunidad, esa es una situación inaceptable que como sociedad tenemos que revertir. En ese sentido, yo creo que es válido que se planteen preguntas del tipo, ¿se está exagerando o no se está exagerando con la prisión preventiva? No solo de la señora Keiko Fujimori, en general. Se decía, por ejemplo, del expresidente Ollanta y de la ex primera dama. Y el propio sistema en un momento revirtió la prisión preventiva. La situación puede ser complicada, pero es muy importante que le digamos y le recordemos a los peruanos una y otra vez. Todas estas complicaciones que vemos son parte de un esfuerzo que no podemos desperdiciar. Una oportunidad enorme como peruanos, no solo a nivel del político, a nivel también corporativo, empresarial. Tenemos que sacudirnos de prácticas que hasta hace poco se vieron como normales y que son inaceptables y no podemos volver a tener. Todo realizado en democracia, que finalmente es lo más importante. Gracias, Salvador del Solar, por acompañarnos. Con mucho gusto. Esta noche, muy interesante conversación. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Sigan con Lucho Trizano. Faltan 2 semanas para los Panamericanos. Vamos calentando y nos reencontramos mañana con más. Buenas noches.